Recuerden que estos días son aquellos en los cuales la Iglesia quiere que nosotros, a partir de la enseñanza que nos da la Sagrada Escritura, nos ubiquemos en los tiempos definitivos. Es decir, que miremos nuestra vida en contraste con la realidad del final. No es una premonición de lo que han de ser los últimos días del mundo, de la historia, del universo. Empezando porque la adivinación del futuro tiene dos realidades desde nuestra fe. La primera es que la adivinación del futuro es pecado. Y por eso es que consultar hechiceros, adivinos y toda suerte de pretendidos lectores del mañana es una realidad pecaminosa de la que nos debemos arrepentir. Aunque lamentablemente a la gente le gusta mucho eso, hacerse leer el chocolate, la mano, el cigarrillo, no sé cuántas cosas. Pues hay mucho desocupado en el mundo. Pero por otro lado, por algo más serio. Y eso más serio es lo siguiente: y porque es pecado predecir y adivinar el futuro, porque Dios no lo determina. Es decir, porque el futuro está abierto, es verdad que a la gracia de Dios, pero también a la libertad del hombre. Y por lo tanto, determinar qué ha de suceder a esto o aquello es quitarle al hombre la libertad, cuando Dios lo que le enseña al hombre es a usar su libertad para el bien y para dejarse salvar por la gracia divina. Pero la gracia divina no actúa a contrapelo de la libertad humana, sino en colaboración y en cooperación con la libertad humana. Por eso toda la experiencia de fe es una determinación de Dios que toma la decisión que a Él le corresponde, y la decisión que a Él le corresponde es la misericordia, pero que al mismo tiempo es una exhortación y una llamada para el hombre, para que el hombre haga lo que al hombre le corresponde, que es dejarse sanar, curar y salvar por la misericordia de Dios. Y de ese conjunto, de esa mezcla entre la firme determinación de Dios de ejercer misericordia, que es su plan de salvación, y la disponibilidad del ser humano que se deja sanar, se deja salvar, se deja encontrar por esa misericordia, depende la plenitud del encontrarnos con Dios en la vida divina que Él nos regala. Hoy una vez más estamos ante textos con tinte apocalíptico. Ya les he explicado yo a ustedes que la apocalíptica es un género literario que arranca un poco antes del año 100 antes de Cristo y se prolonga unos 100 años también después de Cristo. Que la palabra apocalipsis es griega y que significa revelación, no significa fin del mundo, ni desastre, ni catástrofe, aunque la gente diga que se nos vino el apocalipsis y entiendan eso como que se nos vino una desgracia. Es todo lo contrario. La palabra apocalipsis de lo que está hablando es de lo que Dios revela. ¿Y qué es lo que Dios revela? Nos vamos en un primer momento al texto de la profecía de Daniel. Daniel, su solo nombre
ya es una declaración de intenciones. El nombre Daniel significa Dios es justicia. ¿Recuerdan que en el Evangelio aparece esa expresión, el día de la venganza? Son días de la venganza, dice Jesús en el texto de Lucas que hoy hemos proclamado. Una aclaración, es una palabra difícil de traducir en la Escritura, porque la palabra venganza en la Sagrada Escritura, sobre todo aplicada a Dios, hace referencia más bien a la justicia. Y la palabra justicia aplicada a Dios hace referencia a la manera como Dios decide ejercer su justicia. O dicho de otra manera, la venganza que Dios elige cumplir. Y la venganza que Dios elige cumplir, que es su justicia, no se cumple a la manera humana, sino a la manera divina. Pero de eso hablaremos después. Pero tengan eso presente, porque el nombre del profeta hace referencia a la justicia de Dios. Dios es justicia. Les decía yo en el día de ayer que la profecía de Daniel es una profecía escrita hacia poco antes del año 100 antes de Cristo. Estamos en una época en la que los judíos han sobrevivido en su fe, han sobrevivido a la terrible persecución de la época de Antíoco IV Epífanes, y ahora están haciendo una reflexión de fe de una gran belleza y de una gran hermosura. Y esa reflexión de fe empieza de alguna manera a poner unas bases fecundas en la vivencia profunda de la fe hebrea, que después serán llevadas a plenitud en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esta reflexión de fe es la siguiente: la universalidad de la salvación en el Dios verdadero. Durante mucho tiempo, el pueblo de Israel había vivido su fe como la fe de ellos. Y Dios es la parte de mi herencia. Y de alguna manera, Dios era el Dios particular del pueblo de Israel, e Israel era el pueblo particular de Dios. Y los demás pueblos eran los demás pueblos. Pero justamente por esa persecución globalizante, que fue la persecución de tiempos de Antíoco, justamente por esa persecución que pretendía imponer la cultura, el pensamiento, las artes, la manera de ser y de pensar del mundo helenista, incluida la religiosidad helenista, la reacción ahora del pueblo de Israel, que ha tenido que luchar contra ello, defendiendo su fe y defendiendo su cultura, es que la verdadera fe y la verdadera espiritualidad para toda la humanidad es la fe y la espiritualidad de Israel. Ya no Dios es el Dios de nosotros, sino que Dios es el Dios del mundo entero, de la humanidad entera. Las imágenes históricas que aparecen justamente ayudan a generar esa idea. Y miren ustedes los 3 días que vamos viviendo y la delicadeza con la cual la profecía de Daniel plantea ese Dios para todos, ese Dios de todos. La primera imagen es que todos los imperios humanos, ante la gran roca que Dios envía, harán crisis y serán destruidos, se volverán polvo. ¿Qué es lo que está diciendo la fe que se anuncia desde la profecía de Daniel?
que los poderes humanos, los dominios humanos, los imperios humanos, por brillantes o esplendorosos que sean, con el paso del tiempo se vuelven polvo. Lo único que permanece es Dios. Lo segundo es que Dios juzga cada etapa de la vida de la humanidad, representada por los reinos y representada por un reino decadente que es el de Baltasar y que leíamos ayer. Pero ese reino decadente es cada una de las etapas de la existencia humana, de la historia humana. Y Dios juzga a la humanidad y la juzga contado, pesado, dividido. Es decir, Dios le pone un término a la humanidad no lo puede poner, la pesa ese hacer de la humanidad y al final Dios emite un juicio que en el ejemplo de Baltasar era que le rompía el reino y se lo entregaba a los medos y a los persas. Hoy estamos con un rey persa muy poderoso, se llama Darío, y el rey persa ha hecho una tontería propia de un rey: creerse Dios. Se ha dejado sonsacar por los consejeros que le han dicho: qué grande, qué poderoso eres, qué excelso, deberías mandar que solo a ti se te rinda culto. Y el bobo del pueblo, que es el rey, pues dice: pues sí, ya que yo soy el rey de los medos y los persas, pues me voy a creer un Dios. ¡Ey, atención! Esa es una enfermedad histórica. No crean que solo le pasó al pobre Darío. Esa es una enfermedad de todos. Eso le pasó a César Augusto, y eso le pasó a Claudio, y a Tito, y a Trajano, y a Adriano, y así se creían los faraones de Egipto. Es la idea de que porque tengo mi cuarto de hora de poder, yo ejerzo como una divinidad que debo ser adorada. El rey verdadero que te presentará siempre la Sagrada Escritura es humilde y sencillo. Y por eso, cuando te relatan la elección del rey más grande de Israel, no te narran al hijo de un Dios, sino que te narran a un niño pastor llamado David. E incluso los mismos evangelios no te narran el nacimiento de lo más fantástico, sino un humilde nacimiento en un pesebre, para justamente mostrarte lo diferente que es la forma de proceder de Dios frente a la egolatría, el egocentrismo, la vanidad, la vanagloria del ser humano. Y de nuevo sucede lo mismo que con la estatua de oro, de plata, de hierro, de todo eso. Sucede exactamente lo mismo. La grandeza de este rey queda humillada por la sencillez del hombre orante, que con su oración Dios le permite cerrar las bocas de los leones y salvar la vida. El Dios verdadero es el que da la vida. El rey que se creía Dios hizo un decreto para quitarla. El Dios verdadero salva la vida del que cree en Él y del que se entrega a Él. Y se dieron cuenta cómo terminaba el texto de hoy, con un edicto real rarísimo. Y ese edicto real es muy bello, porque es el pobre rey que ahora ha aprendido una lección de humildad, diciendo: que todo el mundo en mi reino adore al Dios verdadero. Y es el Dios verdadero porque es el Dios que da la vida. Ven, esa es la hermosa reflexión del pueblo de Israel.
ahora han descubierto que Dios no es solo de ellos, es el Dios de todos. Y han puesto a Nabucodonosor, a Baltasar, Babilonia, a Darío, a tener que reconocer, el gran rey de Persia, a tener que reconocer que el único Dios verdadero es el Señor, porque es el que da la vida. Pasamos al Evangelio, y el Evangelio que seguimos en el sermón apocalíptico del Evangelio de Lucas, hoy es muy dramático. Y hoy es muy dramático porque hoy nos narra la destrucción de Jerusalén en el año 70. Jerusalén efectivamente es destruida. Cuando Lucas escribe el Evangelio ya sabe que eso pasó. De la misma manera que Lucas ya sabe que a los cristianos los persiguen. Él ha estado compartiendo camino y persecución con Pablo. Luego perfectamente Lucas sabe de qué está hablando. Y por eso Lucas trae las palabras del Señor Jesús describiendo el gran drama de que Jerusalén, la ciudad que creían que ahí habitaría para siempre Dios, esa ciudad ha sido destruida y viene un pequeño tiempo del esplendor de los gentiles, que ya se les acabará también el tiempo, porque ya saben que no importa lo grande que sea la estatua, la roca la romperá. ¿Y quién es la roca? Muy bien, ustedes saben quién es la roca. La roca que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Pues muy bien, los gentiles tendrán su momento de esplendor, pero ¿cuál es el mensaje de todo esto? Es muy curioso porque el Evangelio te está narrando como un montón de desgracias. Te dice que los hombres perderán el aliento, que habrá un bramido del mar, que la gente se quedará como sin respiración. Es una descripción hasta muy plástica, muy escenificada de toda la conmoción y de toda la angustia. Es una existencia de profundo dolor. Y justo cuando te dice que todo es dolor, señala: y ustedes levanten la cabeza, álcenla, porque se acerca su liberación. ¿Y por qué? Porque vemos venir en una nube al Hijo de Dios. La imagen de la nube es la presencia de Dios en medio de nosotros. Es una imagen literaria que se utiliza a lo largo de toda la Sagrada Escritura, que es la presencia de Dios en la nube. Recuerden a nuestros padres israelitas caminando por el desierto, acompañados por la nube, que en el día era una nube que los acompañaba, de noche era una columna de fuego. Esa es la presencia de Dios. Recuerden la nube que se posa sobre el monte de la Transfiguración. Recuerden el cielo cubierto de nubes a las 3 de la tarde, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, el día de la crucifixión. Cuando ustedes sientan pavor, cuando ustedes sientan que lo humano se deshace, cuando ustedes sientan que sus certezas humanas flaquean, cuando ustedes sientan que sus seguridades humanas no son seguras, cuando estén con ronquidos de sufrimiento ante tanta angustia que se viene sobre la humanidad en cada momento, ustedes miren la nube donde se cumple el día de la venganza. ¿Recuerdan que les dije que venganza es lo mismo que justicia? Y la pregunta es: ¿y de qué manera decidió Dios ejercer la justicia sobre un mundo malvado que lo que merecía era dolor? La manera como Dios decidió hacer justicia fue cargar Él
con todo el dolor en la cruz. Cuando todo esto esté sucediendo, miren al Hijo del Hombre en la cruz. Levántense, alcen la cabeza, mientras los demás no saben qué hacer. Para nosotros es la hora de la libertad, porque nunca brilla tanto la luz como en la hora más oscura. La calidad de una vida se juzga por la fidelidad hasta el extremo, hasta el final. No te rompas, no dudes, aunque estés en un foso de leones. Si estás pegado del Dios verdadero, la luz vence a la oscuridad y el amor vence al pecado.